Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 23 de julio de 2019. Calendario económico. Comenzamos con cifras de inflación en Brasil, descendiendo un poco más de lo que el mercado había anticipado, desde el 3,84 hasta el 3,27. Abriendo espacio para posibles recortes de tasas de interés. Recuerden que el mercado ha descontado 3 recortes de tasas por un total de 75 puntos básicos del Banco Central de Brasil, aunque obviamente pueden ser menos de 3 recortes si los hacen de movimientos más grandes. Puede ser uno solo de 75 o dos, uno de 50 y uno de 25. La situación en Brasil así lo estaría ameritando. Con respecto a la zona euro, estamos a la espera de la publicación del indicador de confianza del consumidor, el cual ha venido en terreno negativo durante los últimos meses. Y en los Estados Unidos estamos a la expectativa de la publicación de ventas de vivienda usada, otro indicador del sector inmobiliario que ha mostrado algo de freno en el dinamismo durante los últimos meses. Con respecto a Colombia, el día de ayer se van a conocer cifras de el indicador de crecimiento mensual del mes de mayo, el cual casi estuvo en línea con lo que el mercado había anticipado del 3,2%, el dato fue de 3,1%, muestra una buena aceleración luego de un primer mes, el mes de abril, de un crecimiento de solamente 2,1%. Con respecto a los Estados Unidos, hoy colocación de tesoros a 2 años por un total de 40 billones de dólares. Y en Japón la publicación de unos indicadores de PMI. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo durante las últimas horas, el día de ayer el mercado accionario en los Estados Unidos registró o se acercó nuevamente al máximo histórico para el caso del Standard & Poor's 500, con una valorización cercana al 0,28%. Hoy los futuros en Estados Unidos tienen esa valorización también. El día de ayer no fue una jornada especialmente importante en términos de publicación de resultados. Tal vez lo más relevante comienza a partir de mañana con la publicación de resultados de Facebook. El sector que mostró el mejor dinamismo durante la última jornada precisamente fue el sector de tecnología. Ayer mismo también Morgan Stanley revisaba al alza su precio objetivo para la acción de Apple, la cual se valorizó cerca del 2,3%, un precio por acción superior a los $200. Y Boeing perdió 1% luego de que las firmas calificadoras, dos de estas, redujeron el rating o más bien la perspectiva para esta compañía. Recuerden lo que viene ocurriendo con Avianca, que el día de ayer ya nos anunciaba que de alguna manera iba a empezar a incumplir sus pagos internacionalmente, pero como bien les habíamos dicho nosotros internamente, el bono en pesos continuaría pagando cumplidamente. Ese bono vence ahorita en agosto de 2019 y va a pagar simplemente porque la estructura que tiene impedía que Avianca ejerciera cualquier tipo de control sobre esos ingresos que estaban revisando. En caso contrario, no habríamos tenido esa posibilidad con respecto a ese título. En Europa hoy valorizaciones cercanas al 0,7, 1%, extendiendo esa racha alcista bajo el supuesto que tal vez, como dice el mercado, el próximo día jueves, el Banco Central Europeo pueda reducir la tasa de referencia en 10 puntos básicos. Para esto el mercado ha descontado una tasa o una probabilidad superior al 50%, así que hay que tener algo de precaución para esa fecha. Y en el Reino Unido, como ustedes bien saben, se confirmó lo que ya se venía hablando desde hace varias semanas, y era la nominación o más bien la elección del señor Boris Johnson como el primer ministro británico. Aquí es muy importante tener en cuenta un documento o más bien un video corto que publicó la revista The Economist para tratar de describir el perfil de este político británico, diciendo que esa imagen que tiene de haber sido o de extracción popular no es cierto. El señor Boris Johnson estudió en Eton, que es la escuela preferida obviamente por toda la realeza en el Reino Unido, así como los hijos pues de los personajes, las personalidades más importantes. Sin embargo, su discurso que es un poco complejo de entender, muestra muchas facetas de carácter populista. En algún momento él hablaba positivamente de la inmigración, pero en sus últimos años se ha mostrado contrario a la misma, y de esta manera está diciendo lo que muchas personas han querido escuchar, y por eso es que está obteniendo en este momento, digamos, la máxima designación en el Reino Unido.
También este mismo artículo de la revista The Economist nos muestra que en muchas ocasiones él dice mentiras, en varias ocasiones, y de alguna manera uno puede asociarlo a lo que nos ha venido ocurriendo con el señor presidente de los Estados Unidos, así que es como tener una nueva versión del señor Trump, pero en este caso en una de las economías más importantes europeas. Así que es muy importante continuar haciendo seguimiento a cualquier tipo de declaración que él haga, sobre todo con respecto a nuestro principal riesgo de corto plazo en el Reino Unido. Tienen 100 días para el divorcio con la Unión Europea y él ha prometido que sea como sea el 31 de octubre Reino Unido saldrá de la zona euro y lo que temen varios es que lo haga sin ningún tipo de acuerdo, es decir, lo que se ha denominado por cerca de 3 años como el hard Brexit, y esto de alguna manera puede generar algo de afectación de corto plazo en el mercado accionario, no solamente internacional, sino también para el caso colombiano, teniendo en cuenta nuestra alta dependencia con respecto a los inversionistas extranjeros. Sin embargo, esperamos que esa afectación, si bien es cierto es negativa, sea de carácter de corto plazo, teniendo en cuenta los precios favorables que continúan en nuestro concepto vigentes en Colombia. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P se valorizó en la jornada del día de ayer principalmente por una sorpresa por parte de compañías que reportaron resultados financieros. Destacar principalmente que se mantuvo por debajo de los 3.000 puntos. El día de hoy el S&P prueba los 3.000 puntos, principalmente antes noticias positivas por parte de un acuerdo comercial luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que acepta otorgarle una pronta licencia a Huawei, lo cual ha generado como tal un mayor optimismo en los mercados. A su vez, esto va soportado por una aprobación de ampliar el techo de la deuda de Estados Unidos, el cual falta por ser aprobado en las dos cámaras. Por otro lado, Apple y Intel están en avanzadas conversaciones para desarrollar un módem el cual estaría evaluado en más de $1 billón. Como tal, Apple está empezando a sustituir todos sus productos que hacía con Qualcomm y haciéndolo todo y profundizando lazos con Intel. El día de hoy publicarán resultados UBS y Snapchat, entre otras compañías. El día de hoy el dólar se fortalece alrededor de 1.4% ponderado aproximadamente. Destacar que este fortalecimiento viene principalmente de la mano por esa aprobación del techo de la deuda de Estados Unidos, junto a un posible mayor apetito por parte del dólar, teniendo en cuenta ese avance del acuerdo comercial. La principal noticia viene por parte de la libra esterlina, la cual se sigue debilitando, principalmente luego que Boris Johnson finalmente fuese electo como el primer ministro del Reino Unido, con alrededor del doble de los votos, es decir, fueron 92.153 votos para Boris Johnson, mientras que sus rivales tan solo tuvieron 46.000 votos aproximadamente. Donde él principalmente radica es que él se comprometa a culminar el Brexit antes del 31 de octubre. Esto como tal genera un mayor temor por parte de un posible hard Brexit, como Daniel lo mencionaba anteriormente, lo cual él, como en su discurso, aludía similarmente como lo hacía el presidente Donald Trump, que decía Make America Great Again. La alusión como tal era que va a levantar un gigante dormido y que como tal el Reino Unido se va a levantar de los últimos años golpeados. Como tal, es también refuerza lo que Daniel hablaba acerca de sus símiles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El peso mexicano se debilita, donde el mercado como tal empieza a ser más escéptico con los datos reportados por parte del gobierno, lo cual está haciendo cada vez más que Manuel López Obrador pierda credibilidad. Principalmente destacar que Merrill Lynch estima que el país ha entrado en una recesión, es decir, que se contrajo un 0,2%.
Mientras que el presidente López Obrador habla que el país está creciendo y que va en una buena senda, eso como tal está generando desconfianza en la divisa mexicana, y finalmente el yen pierde valor, donde la inflación núcleo fue en línea con lo estimado por el mercado, es decir, la inflación cada vez más se sigue desacelerando, lo cual generaría mayores presiones para un mayor estímulo de la economía, como lo ha venido mencionando el Banco Central japonés. Esto fue todo el punto de divisas, los dejamos con commodities con Daniel. Continuamos haciendo seguimiento de la situación del tanquero iraní detenido por la Fuerza Armada Británica y al mismo tiempo por el tanquero británico detenido por la Fuerza Armada Revolucionaria iraní. Ellos han manifestado, es decir, Irán ha manifestado en las últimas horas que la detención de este tanquero británico responde o está alineada con la normatividad internacional, diciendo que había chocado con un pesquero iraní que no atendió el llamado de auxilio y por eso las Fuerzas Armadas lo detuvieron. Obviamente esto puede ser cierto o no. Cualquiera interpreta que este tipo de decisión de Irán es una retaliación por lo que le había sucedido hace algunas semanas. Con respecto a esto, también NBC en Estados Unidos informó que Estados Unidos está desplegando personal técnico para una base en Arabia Saudita que fue utilizada previamente en la invasión a Irak. Esto simplemente puede ser un mensaje de los Estados Unidos a Irán de que está listo para hacer, digamos, algún tipo de movilización de tropas un poco más formal. Este escalamiento, como mencionamos, no está teniendo un impacto grande aún en el mercado petrolero. El precio del petróleo está muy cerca de lo que tuvimos el día de ayer, en este momento $56 con 38 centavos aproximadamente. Con respecto a la producción petrolera de Rusia, tenemos que mejoró durante el cierre de julio, luego porque al comienzo se había visto fuertemente afectada. Recuerden estos problemas que habían tenido de una contaminación de un crudo a través de un oleoducto. Eso hizo que bajara la producción de más de 11.2 millones de barriles día hacia los 10.8 millones, pero ya nuevamente al cierre del mes de julio la producción estaba alcanzando nuevamente o superando los 11 millones de barriles día. De esta manera, pues el mercado está recibiendo producción adicional, así como la solución al problema que se presentó el viernes pasado en el mayor campo petrolero de Libia, que había dejado de producir cerca de 290.000 barriles de crudo día. Entonces, en general, el mercado continúa estando bien abastecido y digamos que por ahora las tensiones se han manejado relativamente sin mayores impactos. La Agencia Internacional de Energía avisaba que ellos podrían implementar una estrategia para liberar reservas en caso que fuera necesario o se presentara algún tipo de falta de petróleo por este tema del conflicto entre Irán y el resto de países. Hasta aquí lo que tiene que ver con el tema petrolero. La señal técnica del petróleo, la alcista que alcanzó a dar hacia mediados del mes de julio, duró muy poco y nuevamente en este momento estamos con una señal un poco bajista. Recuerden de todas maneras nuestra percepción sobre un mercado petrolero alrededor de los $60. En este momento obviamente estamos por debajo de ese nivel. Con respecto al mercado de renta fija, las tasas se han mantenido relativamente estables durante las últimas 3 jornadas. El mercado ha descontado ampliamente un recorte de 25 puntos básicos. Morgan Stanley utilizó una gráfica histórica para demostrar que cada vez que se hace un inicio de ciclo bajista de tasas de interés, la Fed no comienza con recortes de 25, sino de 50. Sin embargo, en esta ocasión creen que lo que está haciendo la Reserva Federal es una sensibilización moderada de corto plazo y por eso en la historia ellos sí han encontrado ocasiones en las cuales la Fed hace 3 o máximo 4 recortes de tasas, todos ellos de 25 puntos básicos. Es decir, que en esta ocasión lo que nos está diciendo Morgan Stanley es que considera que la Fed va a hacer muy pocos ajustes en su tasa de referencia, mientras la economía estadounidense vuelve a tomar tracción en los próximos trimestres. Con respecto al tema del techo de la deuda, el día de ayer nos tuiteaba el presidente de los Estados Unidos que habían alcanzado un acuerdo con los demócratas, lo cual evitaría cualquier tipo de problemas en los próximos 2 años. Sin embargo, los demócratas están diciendo en este momento que aún falta la Cámara de Representantes por aprobar este plan y están un poco preocupados, pues consideran que estos 2 años lo que dejaría es que el próximo presidente, al cabo de sus primeros 6 meses, tendría este problema nuevamente del techo de la deuda. Así que, aunque con un 99.9% de probabilidad creemos que los demócratas van a refrendar este compromiso, hay que estar muy pendientes si llegan a solicitar algún tipo de modificación en esta negociación.
Ya hablamos sobre la probabilidad que asigna el mercado a un posible recorte de tasas el próximo día jueves por parte del Banco Central Europeo. Y Raúl ya nos contó el escepticismo creciente con respecto a las declaraciones del presidente de México de que la economía no está en contracción. Recuerden lo que mencionó Raúl, Bank of America Merrill Lynch considera que para el primer semestre de este año México ya entró en recesión y por eso, al igual que en el tema de Brasil, como manifestamos al comienzo del comité, consideramos que hay espacio en el caso mexicano para dar inicio, ellos sí, a un ciclo prolongado de reducción de tasas de interés. Eso es todo por el mercado internacional. Damos comienzo al informe Colombia. Gracias, Dani. Por el lado de Informe Colombia, por el lado del DANE, el presidente del DANE manifestó como tal que se empiezan a dar señales de una recuperación de la economía, esto principalmente fundamentado por los datos del sector consumo, manufactura y servicios, como se ha observado en los últimos datos. Y por otro lado, el gobierno anunció, el Ministerio de Transporte anunció que se realizará la financiación de los pagos que se le envían a los bancos de la Ruta del Sol 2 por medio de una emisión de TES de alrededor de 1.2 billones de pesos. Destacar, principalmente que los principales beneficiados serían Banco Colombia y Banco de Bogotá, principalmente Banco de Bogotá, los cuales recibirían pagos de más de 300.000 millones de pesos cada uno. Por el lado de vivienda, un poco más de 200.000 millones de pesos cada uno. Esto como tal afirma y como tal confirma un buen momento para el sector bancario en Colombia. Cabe recordar que la mayor parte de estos recursos ya habían sido provisionados por los bancos anteriormente. Por otro lado, también el gobierno afirmó que que las entidades financieras tendrían que renunciar alrededor de unos 200.000 millones de pesos de intereses que también se les deben, pero como tal la noticia es muy positiva. Por el lado desde el punto de vista accionario tenemos el Colcap, el cual mostró un leve retroceso, es contrario al comportamiento de las bolsas en el mundo, que se puede observar como tal en el mercado accionario, que los bajos volúmenes de negociación como tal están impactando en el corto plazo la recuperación del Colcap, cerró por debajo de los 1.600 puntos. Esperamos que el día de hoy, ante las noticias positivas por parte de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y también un entorno de menor aversión a riesgo, donde el VIX está a tan solo $13, estimamos que el Colcap finalmente podría confirmar la ruptura de los 1.600 puntos. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de preferencial Bancolombia. Cabe destacar que tan solo alrededor de unas 7 acciones del Colcap, tan solo 7 transaron más de 1.000 millones de pesos en la jornada del día de ayer. Tan solo se negociaron 82.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol. Pues la preferencial Bancolombia, podemos observar que a pesar de que la acción se ha acercado a unos máximos históricos, se ha venido frenada principalmente por la debilidad de los volúmenes. Consideramos que la reciente noticia por parte del pago del Ministerio de Transporte a la entidad financiera, un pago de 332.000 millones de pesos, podría finalmente impulsar Bancolombia a acercarse a los máximos históricos. Cabe recordar que por parte del sector financiero solo hemos recibido buenas noticias en el último tiempo, como tal la cartera recuperándose provisiones, este pago reciente y también teniendo en cuenta que se cayó el proyecto de ley que buscaba eliminar las cuotas de manejo. Es decir, el sector financiero muestra un buen panorama para seguir siendo el sector con mejor comportamiento en el año. Y finalmente tenemos la acción de Avianca, donde a pesar de anunciar la refinanciación por parte de su deuda, parte de lo reportado fue que la compañía ya estaba como tal incumpliendo en una
o más de sus obligaciones. Esto generó que Fitch Ratings disminuyera la calificación a RD de B-, es decir, como tal no registra ninguna calificación ya de Avianca Holdings como tal. Considerando estos incumplimientos mencionados por la compañía. Por otro lado, diferentes miembros de la compañía como tal han mencionado que se van a enfocar en diferir como tal arrendamientos y también capital para poder liberar y disminuir la presión sobre su caja. Teniendo en cuenta lo anterior, la acción mostró leves retrocesos en la jornada del día de ayer, aunque sigue siendo muy subvaluada por debajo de sus fundamentales. Por el lado del dólar, se debilitó levemente la jornada del día de ayer, es decir, volvió a entrar dentro del canal que marca el indicador técnico. No ha logrado como tal confirmar la ruptura de los 3.177,8 pesos, donde los volúmenes también se ven que están empezando a flaquear por lado de dólar. Tan solo se anunciaron 795 millones de dólares. Por el día de hoy estimamos que el peso colombiano se podría debilitar. Principalmente teniendo en cuenta esa fortaleza de dólar en el mundo, como tal, como ya abrió dólar, se puede observar que se está manteniendo como tal el nivel de los 3.177,8. Y finalmente por el lado de TES, la jornada del día de ayer, la curva en TES tasa fija se valorizó alrededor de 1.43 puntos básicos, principalmente impulsado por mayor apetito por parte de extranjeros ante la caída de los tesoros del día de ayer. Cabe recordar que el tramo de la curva que más se valorizó fue el tramo largo de la curva en VR también se valorizó 3,36 puntos básicos, es decir, más que la curva en TES, como tal siendo el comportamiento de los tasa fija. Y finalmente el monto negociado durante la jornada fueron 2.5 billones de pesos, donde se negociaron 1.5 billones en CEN y 1.1 billones en más. Eso fue todo por el comité de hoy. No olvide como tal seguirnos en nuestras redes sociales y también acompañarnos el día de mañana. Muchas gracias.